Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Buenos días, señor ministro, le saluda Juan Javier Benedetti. Después de 17 meses de gobierno, ¿qué se ha logrado en materia de empleo? ¿Cuánto se ha avanzado, ministro? Muchísimas gracias, Juan Javier, por la entrevista. A mi amigo Pocho Hat, igual saludo con enorme gusto, pues estas entrevistas nos dan la oportunidad de comunicarnos con la gente y comunicar buenas noticias. Ya es hora de tener buenas noticias y las tenemos. Tú mencionaste, Juan Javier, 17 meses. En realidad la medición que la tenemos son 16 meses. Me explico. La medición está cerrada el 30 de septiembre, no a octubre. Es una medición hecha por el INE en términos técnicos, muy profesional. Y se determina que en los 16 meses de gobierno del presidente Guillermo Lasso ya hemos generado 508,000 plazas de trabajo y empleo adecuadas. 508,000. Y claro, esto es gracias a algunos factores. El primero, que algunos son cicateros al mencionarlo, pero no debemos serlo. Me refiero a la vacunación, porque hace 17 meses la orden pública era quédate en casa. Recordarás, Juan Javier y Pocho, quédate en casa, porque estábamos enfrentando a una pandemia y al confinamiento que significó que muchas áreas de la economía nacional estén así de paralizadas. La vacunación, no solamente de 9 millones de personas en 100 días, sin casos de corrupción, no solamente digo esa vacunación, sino la que hoy tenemos ya, que son 14.800.000 ecuatorianos vacunados inclusive con la primera y otros con la segunda dosis de refuerzo, ha hecho que se reactive la economía y por supuesto se recuperen miles de plazas de trabajo y empleo. Es el primer factor. Y el segundo, sin duda alguna, un gobierno que ha puesto la economía en orden, que ha logrado bajar la crisis fiscal o el déficit fiscal de 7.000 millones de dólares a 2.200 millones de dólares. No nos olvidemos que el presidente Lasso al inicio del régimen sacó a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos y eso hizo que se reactivase la economía, que esos miles, por no decir millones de ecuatorianos, reactiven su vida económica. Y por supuesto, esto genera empleo. Y hay un tercer factor, antes de que me lo pregunten, que es importantísimo. Son los créditos otorgados al 1% a 30 años plazo, sobre todo en el sector rural y artesanal también. Muchos artesanos, no nos olvidemos que hay más o menos 1.950.000 artesanos en el Ecuador, están recibiendo muchos de ellos créditos a 30 años plazo al 1%. Esto ha hecho que se reactive la economía y por tanto se reactive la generación del empleo adecuado. Señor ministro, en campaña se dijo que el salario básico sería de $500 al final de su mandato. ¿Habrá otro aumento porcentual en enero? La ley establece, el Código del Trabajo en su artículo, creo que 132, establece la forma en cómo deben hacerse, cómo debe llevarse adelante la política salarial, y lo explico en 30 segundos, si no 60 segundos. El artículo de la ley dice que el Consejo Nacional de Salarios, que lo presido yo como ministro del Trabajo, está compuesto por 8 miembros, 4 delegados de los trabajadores y 4 delegados de los empleadores. Ellos, en base a ciertas variables, deberán ponerse de acuerdo en el aumento del salario básico unificado. Y esas variables son datos que nos entrega y nos entregará, por supuesto, el Banco Central, el INEC, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en base a esos datos, estos 8 delegados deben ponerse de acuerdo. Sin embargo, en los últimos años no ha habido ese acuerdo y es el gobierno el que tiene que definir. Pero, por supuesto, yo no voy a adelantar temas inherentes a esta delicada situación porque, repito, en los últimos años nunca se han puesto de acuerdo trabajadores y empleadores en ese Consejo Nacional de Salarios que lo preside el ministro de Trabajo. Por tanto, mal haría yo en definir cuál será ese acuerdo porque son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo. Si no lo hacen, será el Ministerio de Trabajo el que lo decida, el presidente de la República. Patricio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Carlitos de Tomaso también forma parte de nuestro panel, ya te hará preguntas en pocos minutos más. Por suerte tú eres hincha de la Liga y no del Aucas, así que no me puedes molestar por lo de ayer. Yo soy hincha del campeón de América, 4 veces campeón de América, Liga Deportiva Universitaria, pero hay que aceptar que Barcelona fue el primer equipo ecuatoriano en llegar no a una, a 2 finales, y eso por supuesto tiene su importancia, más allá de ser el Barcelona, y lo digo con franqueza absoluta,
el equipo de más hinchada y de mayor títulos a nivel nacional. En todo caso, yo soy quiteño, acá en Quito se vive efervescentemente el triunfo de ayer y claro, están expectantes de lo que suceda el próximo domingo. Bueno, pues como ministro de Trabajo debes de entender de que hoy en los trabajos en el Ecuador mucha gente ha llegado triste, pero ya tendremos alegrías. Vamos de lleno a lo de la consulta popular, Patricio. Se viene una propuesta para mejorar, intensificar el trabajo en personas de 45 años para arriba, que me parece que era algo ya fundamental tratar. Aquí mucha gente que ya pasa de los 40 años es vista por debajo del hombro, como se dice, ¿no? Por debajo del hombro se los ve porque que ya estás muy viejo. Peor hablemos de personas que superan los 50 y con menor razón, y desgraciadamente con menor razón, aquellas personas que ya son adultos mayores, es decir, que superan los 65 años. Cuéntanos un poco cuál sería el mecanismo que aplique el gobierno a efectos de que, hecha la consulta popular, esto se pueda desarrollar. O sea, ¿cuál es en sí la propuesta? ¿Cuál va a ser el estímulo real que va a tener el sector productivo para que personas que superen los 45 años puedan tener acceso a fuentes de trabajo? Antes de contestar tu inquietud, que es absolutamente válida y que me da la oportunidad de decir a nombre del gobierno lo que se va a hacer, debo decirte la frase aquella de nos vamos al Mundial. Y en efecto, Pocho, por cuarta ocasión nos vamos al Mundial. Estamos a pocos días de que un avión lleve a nuestros futbolistas a Qatar. Nos vamos al Mundial por cuarta vez. Yo me acuerdo cuando tú dijiste aquella frase el 2 de junio del 2001. Así cuando es. vencimos a Perú. 1-0. Y me acuerdo, no, 2-1. 2-1 a Perú. Con el gol al último minuto del team. Un pase profundo al Team Delgado, llegó al área y antes de que hiciese el gol tú gritaste y el país entero lo escuchó, nos vamos al Mundial. Y en efecto, no estábamos todavía clasificados con ese gol, con ese 2-1, el gol del Team Delgado, pero estábamos muy próximos al partido definitorio que hoy se celebran. Hoy son 21 años, hoy, porque ese partido contra Uruguay fue el 7 de noviembre del 2001. Qué buena memoria que tienes. Sí, 7 de noviembre del 2001, pero el 2 de junio ya sabíamos, porque el Pocho Carlos así nos dijo, que nos vamos al Mundial, y hoy nos vamos por cuarta vez. Pudimos haber sido la quinta, porque cuando quedamos fuera en aquel partido contra Uruguay, que no nos cobraron un penal a favor del Ecuador, y sí uno a favor del Uruguay, perdimos la clasificación al Mundial de Sudáfrica en el 2010, tú te acordarás también. Te vamos a contratar como analista del Mundial, mi querido ministro. Encantado. Mientras siga siendo ministro puedo comentar esto y cuando lo deje de ser también seguiré comentando sobre fútbol. Gracias. En efecto, pudo haber sido el quinto Mundial. Voy a tu inquietud periodística y mil disculpas a la afición. No, adelante. A quienes me escuchan el haber abordado este tema futbolístico, que me encanta sin duda alguna, igual que a ti, igual que a todos los ecuatorianos. En efecto, hay que dar incentivos, Pocho, pero esos incentivos tienen que ser reales. No es que vamos a aplaudir a las empresas que contratan a personas mayores de 45, no es que vamos a aplaudir solamente, sino que tienen que darse incentivos de orden tributario. Es el incentivo que vale, ¿no? Ese es el incentivo que vale. No nos olvidemos, y esto se los digo a algunos dirigentes sindicales que no concuerdan conmigo, pero aquello de la jubilación patronal es algo que es muy etéreo por ahora, porque nadie en la actualidad, o muy pocos, apenas el 4%, se quedan en una misma empresa más de 20 años. Y esa jubilación patronal que está ahí constante en el Código del Trabajo hace que muchos ecuatorianos de esa edad que tú mencionas, Pocho, pierdan su empleo, porque las empresas, yo estoy hablando de hechos, no digo si está bien o está mal, pero las empresas se deshacen de aquellos trabajadores que están próximos a cumplir 20 años en una empresa. Y nosotros hemos realizado para esta pregunta y para todo el esquema laboral más de 100 mesas de trabajo, Pocho. Y en esas mesas se ha definido que los jóvenes lo que buscan es oportunidad más que estabilidad. Ya nadie le echa ojo a la estabilidad de más de 20 años en una empresa. Por lo tanto, la jubilación patronal pasará de a poco a ser algo que no tenga el verdadero sentido que en su momento lo tuvo. Por eso es que es importante establecer, y ojalá la respuesta, estoy seguro, del electorado será a favor de esta pregunta y de todas, por supuesto, a fin de que con incentivos tributarios se puedan contratar a aquellos que están empezando a tener problemas en su vida laboral y a aquellos que perdieron su empleo.
o aquellos que quizás no, siempre han sido informales hasta esa edad, hasta los 45 años. Hay millones de ecuatorianos, miles o millones, Pocho, que han trabajado informalmente toda su vida y hoy tienen 50 años y no tienen opciones. Esa informalidad hace que estén afiliados, por supuesto, a la seguridad social, no tengan un 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, no puedan acudir a un préstamo hipotecario, a un préstamo quirografario, son víctimas muchos de ellos del chulco para poder comprar una camioneta, una moto, una pequeña casita. En fin, frente a ello, el gobierno tiene decidido el aplicar sistemas de incentivos tributarios a las empresas que contratan a personas de más de 45 años e incluso a mujeres con mayor razón. Pero, rapidito solamente antes de que Carlos haga la pregunta, pero tiene que ser, ese estímulo es para las personas que van a contratar por primera vez o a las personas que en su rol de pago ya tienen gente arriba de los 45 años. Los que van a contratar a nuevos trabajadores sobre esa edad. Buenos días, Patricio. Carlos de Tomaso lo saluda. Carlos, entiendo que el beneficio tributario entonces está en poder tener una deducción del costo de la contratación con todos sus adicionales, pero con un 100% de recargo. ¿Nos confirma, ministro, si es el beneficio? Con respecto al porcentaje, no lo tenemos definido, pero no solamente es ese descuento, sino descuentos en el pago del impuesto a la renta, es decir, incentivos tributarios a la empresa, no a las personas, a las empresas, a fin de que se vean invitados, si cabe utilizar este verbo, a contratar gente por sobre los 45 años. Lo que queremos es incentivar la contratación, y no se incentiva la contratación o no se logran nuevos ecuatorianos en los roles de las empresas, sobre todo las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, tronando los dedos, sino con acciones reales y auténticas. Esperemos que esa pregunta en la consulta haga que tengamos la fortaleza y la legitimidad de hacer las reformas que a menester, en el plano legal me refiero, para que puedan tener aquellos incentivos tributarios y otro tipo de incentivos también, de forma tal que las empresas, sobre todo, Carlos, las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas que son o deben ser las grandes generadoras de empleo, las medianas y pequeñas empresas, y que aquella farmacia que le está yendo bien en los bajos de Radio Centro, o aquella ferretería, aquella pastelería, aquella panadería que le está yendo bien, pueda o tome la decisión de abrir nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, con incorporación de nuevos ecuatorianos y ojalá, entre ellos, por supuesto, agentes de todas las edades, pero particularmente aquellos que no han tenido empleo y que está dirigido a aquellos que han sido informales toda la vida, aquellos que si no tienen el cachuelo de aquel día, ese día o no comen o mal comen. Patricio, al inicio del gobierno, el gobierno del presidente Lasso envió el código, en un solo código, el código que se llamaba Código de Inversiones, que era un código que tenía varios capítulos, entre ellos todo un capítulo de reformas laborales, de flexibilización laboral. La Asamblea Nacional decidió, como había rompimiento de la unidad de materia, decidió no tramitarlo bajo esa excusa, pero ¿en qué quedó ese plan de flexibilización laboral, de reforma laboral que tenía el gobierno con el objetivo pues de incrementar la posibilidad de acceso al trabajo, no solamente a un nicho específico, sino de manera general? ¿Cuál es la idea como ministro en torno a este proyecto? Tú tienes razón. El gobierno presentó el 24 de septiembre del año pasado, el presidente Guillermo Lasso, un proyecto de ley en el cual estaban incorporados temas de orden laboral. El CAL, yo fui 4 años de los 8 que fui legislador, 4 años miembro del CAL, y el CAL hizo mal en casi no abrir la carpeta, casi no abrir y revisarlo. Debieron haber calificado y remitir a la comisión permanente correspondiente, y tú a la Comisión de Derechos de los Trabajadores. No lo hizo, luego se dividió en 3, la parte de impuestos, la parte de inversiones y la parte laboral, y simplemente para ser directo en el tema del tratamiento histórico de lo que sucedió. La Asamblea, con 83 votos a favor, increíblemente archivó el proyecto de inversiones. ¿Y por qué hago referencia al proyecto de inversiones? Porque para lograr empleo se necesita inversión, no hay otra forma. No es que se hace o se genere empleo moviendo los dedos.
se genera con inversión, y ese proyecto de inversiones fue archivado. Y es evidente que yo fui legislador 8 años, 2 de ellos vicepresidente. Cuando alguien no está de acuerdo con un texto, ponga el texto que le parece, pues, en el proyecto de ley. Coloque su idea. Para eso se inventó hace siglos ya el debate legislativo. Pero lo que hicieron es archivar, que es una barbaridad. Y 83 voluntades pudieron haber puesto el texto que ellos querían, que estaban en su legítimo derecho. Lo que no estoy de acuerdo es que lo hayan archivado. Y hoy está tratándose con la Asamblea el reactivar esa ley, a fin de que se suspenda el archivo, por así decirlo, para mayor comprensión de los radioescuchas. Con respecto al tema laboral, que va muy junto, es evidente que no es, en este momento no hay los votos para aprobar un tema laboral. Y le están dando y le estarían dando la espalda a más de 5 millones de personas que no tienen empleo. El Ministerio de Trabajo se preocupa y el gobierno del presidente Lasso defiende los derechos de los trabajadores, pero con más ahínco defendemos los derechos de los no trabajadores, de aquellos que no tienen empleo. Y resulta que hay bloques legislativos que le dan la espalda, incluidos algunos dirigentes sindicales, no todos por suerte, a un proyecto de ley que, a través del debate legislativo, podría ser mejorado. No se ha remitido ese proyecto por segunda ocasión, porque ya se lo hizo el 24 de septiembre del año pasado, por primera vez, pero por segunda no se lo ha enviado, porque hasta ahora no hay los votos necesarios para aprobar ese proyecto de ley. Y no queremos que nos pase como pasó con la ley de inversiones que acabo de hacer referencia. Patricio, un tema muy sensible, el del seguro social. Todos sabemos cuál es la crisis por la que viene pasando durante muchos años el seguro social, el desfinanciamiento del seguro social. Y sin embargo, hay una acreencia del seguro de cerca de 2.000 millones de dólares con el sector productivo, es decir, con el sector empleador, con empresas que de manera increíble, infame, miserable, han retenido parte de su sueldo en lo que corresponde a la aportación laboral, han retenido a sus empleados y sin embargo, no solamente que no han pagado la aportación patronal, sino ni siquiera aquella que han retenido, lo que definitivamente es un dolo, es un delito. Más allá de aquello, ¿qué puede hacer el ministerio para exigir, para presionar que se pague esta cantidad? Con 2.000 millones de dólares que ingrese al Seguro Social se pueden mejorar muchas cosas. Y si le añadimos a lo que tú acabas de decir, que tienes toda la razón, le añadimos que el 23 de abril del año 2015, con la denominada Ley de Justicia Laboral, apoyada en el correísmo, que de justicia laboral no tiene nada, se le quitó al Seguro Social ese 40% de aportaciones. Por lo tanto, la situación es aún más grave. Y si también se le suma el hecho cierto de que los regímenes pasados se han tomado prestado, entre comillas, plata del seguro, la situación del IES es muy delicada. Este gobierno está pagando las deudas de regímenes anteriores. Acaba de pagar el Ministerio de Economía 300 millones de dólares al Seguro Social y va a pagar, creo que 140 millones de dólares más hasta el próximo mes de diciembre, sin duda alguna. Pero lo que tú dices es cierto. Nosotros hacemos revisiones absolutamente justas y, por supuesto, no en forma total, porque no se puede, sino que es aleatoria ese chequeo. Y yo suelo decirles, cuando alguien se pasa un semáforo en rojo, no hay que tumbar el semáforo, hay que sancionar al que se pasó el semáforo en rojo. En la medida de que la ley nos permite, hemos sancionado algunos incumplimientos de algunas empresas, por supuesto, por ese y otros temas, pero por supuesto es el IES el que debe, a través de, y por eso que hay que, en mi opinión, hacer una reforma profunda a la ley del IES, sancionar de forma más directa a aquellos que no han cumplido. Y tú tienes razón, es desesperante como algunas empresas o algunos empresarios, que no deberían llamarse así porque no lo son buenos, han hecho daño al trabajador ecuatoriano, sin duda alguna. Pero ¿cuál es la forma de sancionar que tiene el Ministerio de Trabajo? O sea, ¿qué es lo que le permite la ley hacer para poder sancionar? Nosotros podemos sancionar hasta un máximo de 20 salarios básicos unificados, $8.500. Eso dice la ley. Y hemos sancionado, hemos hecho inspecciones aleatorias a muchas empresas y han habido esas sanciones, pero ese es el máximo, porque así está la ley. Ya, ¿y qué pasa si es que sancionan, pagan los $8.000, pero no pagan, qué te digo yo, $150.000 que tienen retenido de pagos a los empleados? O sea, le sale mucho más económico a ese impúdico empresario pagar $8.000 de multa. O sea, no hay una segunda multa, no hay
la posibilidad de una suspensión de actividades. O sea, hasta ahí nomás llega la sanción, por una sola vez. Hay una segunda multa también que es del doble, estimado Pocho, 17,000. Bueno. Y hasta ahí llega, porque eso dice la ley. Y tú sabes que en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. En derecho privado se puede hacer todo, menos lo estrictamente o puntualmente prohibido. 923, ministro, nos escriben en el Twitter, Alfonso Vélez dice, habemos muchos médicos, especialistas, pediátricos que regresamos del extranjero con subempleo o sin empleo porque el ministerio no ha autorizado la reforma del manual de puestos hospitales. ¿Para cuándo, ministro? El Ministerio de Salud está haciendo una evaluación de ese tema, eso lo maneja el Ministerio de Salud. Estamos coadyuvando con ellos, pero por supuesto es una inquietud que se tiene. Aquí lo grave es que la pandemia hizo mucho daño y todavía no acabamos de reponernos con los temas que tú has mencionado como Estado ecuatoriano. Más allá de la severa crisis fiscal en la que recibimos el país, con un déficit de 7,000 millones de dólares y deudas por doquier, deudas a los gobiernos autónomos descentralizados, y Pocho es un hombre que siempre le he escuchado hablar a favor de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Este gobierno está pagando las deudas a los GATS en la medida de lo posible, está pagando las deudas al IES. Aquí el problema es falta de dinero, sin duda alguna. La vacunación costó casi 1,000 millones de dólares. El efecto Leonidas Issa, lo que sucedió en junio, costó 1,150 millones de dólares. Bueno, buena parte de eso al sector privado, pero estamos tratando de poner las cosas en orden. El presidente Lazo lo está logrando, la economía en orden, y hoy vemos lo que está sucediendo, que es calamitoso, sin duda alguna, esa inseguridad producto del narcoterrorismo. De modo que los problemas están siempre ahí. Lo importante es seguir luchando con positivismo y enfrentando esos problemas. ¿Algo más que quiera comunicar, señor ministro? Sí, que esperemos generar mucho más fuentes de trabajo y empleo. Hemos concluido las negociaciones de las 10 mesas de trabajo con la CONAIE, la FEIN y la FENOCIN. Hemos llegado como Ministerio de Trabajo a 15 acuerdos y en general a 218 acuerdos como gobierno. Estamos recuperando el orgullo de ser ecuatoriano cuando cambiamos la tendencia de recesión en este país. Cambiamos la tendencia de recesión. Miren, la reducción de la pobreza extrema bajó del 14.7% al 10.7%. El empleo adecuado subió del 30.2% al 35.4%, más de 5 puntos porcentuales, y eso es bastante. Estamos pagando a los jubilados la compensación jubilar. Hemos pagado ya, me parece que son 134 millones de dólares. Es decir, estamos haciendo el mejor esfuerzo para precautelar los derechos de los trabajadores y los derechos de los ecuatorianos en general. Gracias al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, por comparecer a esta entrevista. Buenos días, señor ministro. Muchísimas gracias a ti, a Pocho y a Carlos, a todos ustedes. Gracias, ministro.